como Antonio Cafiero, que abrazó el peronismo desde sus inicios. El compañero Cafiero participó personalmente en aquel hito histórico que fue el 17 de octubre de 1945 como dirigente estudiantil. Poco después se entrevistó con el general Perón ya en la campaña proselitista y quedó totalmente impresionado, anonadado. En su diario íntimo hablaba de una personalidad centellante del general Perón y compartió con él el primer triunfo del Movimiento Nacional Justicialista del 24 de febrero del año 1946. Después lo acompañó el peronismo en el gobierno en distintas funciones. Primero como superintendente de los seguros de la nación, luego en la embajada más importante en ese momento del mundo, que era la de posguerra en Estados Unidos. Ahí participó junto con el compañero Jerónimo Remolino, quien fuera delegado personal del general Perón en la década del 60. Luego, cuando Remolino fue designado canciller del general, lo trajo a Cafiero para hacerse cargo de la parte económica de la Cancillería Argentina, de la Secretaría de Asuntos Económicos y Sociales. Poco tiempo después, en una reunión multitudinaria, ya como doctor en ciencias económicas y acompañado de los estudiantes militantes que oportunamente lo habían acompañado en la primera audiencia con Perón, se entrevistó con la compañera Evita, donde solicitó encarecidamente abrir las universidades al pueblo, cosa que hizo el gobierno peronista. Y el 4 de junio de 1952, cuando el peronismo asumía su segundo mandato, con el general Perón al frente, fue designado ministro de Comercio Exterior. El ministro lactante, le decía Perón, porque solo tenía 29 años. En la Revolución Libertadora o Fusiladora de 1955, como tantos otros miles de compañeros y compañeras, fue encarcelado. Cuando salió de prisión, cerca ya de asumir Frondizi, se sumó inmediatamente a la resistencia peronista y a partir de ahí trabajó para el retorno del general, retorno que se frustra en el año 64, cuando el presidente Ilia, en compañía de los militares de ese momento, argentinos y brasileños, frustra el retorno de Perón, haciendo volver el avión desde Río de Janeiro. En el año 1966, después del golpe militar de Onganía, se suma al trabajo para volver a traer al general al país. En esa oportunidad es que conozco personalmente al compañero Antonio Cafiero en las reuniones clandestinas que se realizaban a los efectos de trabajar políticamente de acuerdo a la estrategia del general que nos mandaba desde Madrid. En el año 73, cuando asume el gobierno peronista, consecuente con la idea de que la economía debe estar basada, o una de las patas de la economía debe estar basada en el ahorro y la inversión, lo pone al frente de la Caja Nacional de Ahorro Postal y Seguros, en ese momento que tenía las características de un banco importante. Luego, en esos periodos vertiginosos, los difíciles de enfrentamiento, siempre tuvo una postura conciliatoria, tratando de que la realidad del general se hiciera carne en el pueblo argentino a través de una democracia estable. Ocupa distintas funciones, desde ministro de Economía, interventor de la provincia de Mendoza, embajador ante la Comunidad Económica Europea y el Reino de Bélgica, y luego embajador ante la Santa Sede, cuando se produce el golpe del 24 de marzo de 1976. Avisado de que su regreso era esperado por las fuerzas de la dictadura, la nueva dictadura militar, lo mismo realiza
ese viaje a Argentina, porque se encontraba en Roma. Por supuesto, igual que muchos compañeros y compañeras, igual que en el 55, también fue preso. En el año 78, se produce la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Partido Justicialista es el único de todos los partidos políticos y movimientos políticos que hace una durísima presentación ante esta Comisión Interamericana. Esa es la redacción del documento, firmada por Víctor y Herminio Iglesias, es preparada, redactada fundamentalmente por Antonio Cafiero. En el año 83, con el advenimiento de la democracia, uno de los precandidatos a presidente era Antonio Cafiero. Ahí se produce un primer cisma dentro del peronismo. Era la primera elección nacional general que enfrentábamos en la conducción táctica y estratégica del general Perón. Uno lo postulaban a Cafiero, otros lo postulaban a Vittel y Herminio Iglesias. Triunfó la fórmula de Luder y Herminio Iglesias. Triunfó esta última fórmula y así no fue. A partir de ahí se produce un movimiento renovador, de un cambio generacional en nuestro movimiento, una adecuación a los tiempos, y de esa forma nace la renovación peronista, donde lo nombran, donde es elegido diputado nacional en el año 85. Aquí es un hito importante porque hace una clara exposición sobre la deuda externa nacional argentina, donde le pide a los radicales, en base a un exhaustivo trabajo iniciado ya por el compañero Pancho Villada en el 83, para que nos pongamos de acuerdo sin colores políticos, para que los radicales y los peronistas hagamos un planteo que desgraciadamente los radicales timoratos se negaron a hacer, y tuvimos que esperar hasta el año 2003 que el compañero Néstor Kirchner hiciera ese planteo de no pago de la deuda externa por ilegítima y usuraria. Si se hubiera llevado a cabo ese planteo, seguramente nosotros no tendríamos los buitres en Estados Unidos. En el año 87 asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires. De ello quiero hacer un reconocimiento ya, si se quiere, personal, porque en ese momento en la provincia no teníamos cómo afrontar los sueldos de diciembre y enero. Y la provincia de Buenos Aires, con Amadeo en el Banco Provincia y Antonio Cafiero en la gobernación, le prestó a la provincia de Salta los fondos suficientes para enfrentar esas necesidades básicas de funcionamiento. Luego el compañero Cafiero fue nombrado embajador en la República de Chile. Y si hoy tenemos unas excelentes relaciones con la vecina República Hermana de Chile, es gracias a la iniciativa de Antonio Cafiero en mejorar, consolidar y profundizar estas relaciones básicas para la integración latinoamericana. Por último, fue elegido senador nacional. Ahí tiene también una importante acción. Estoy nombrando únicamente hitos fundamentales en esta trayectoria riquísima de Antonio Cafiero. Y es cuando todo el mundo se rumoreaba el tema de los sobornos en el Senado, es Antonio Cafiero quien plantea una cuestión de privilegio y hace estallar ese escándalo tan desgraciado para los argentinos. Una muestra mayúscula de la corrupción en lugares inimaginables. Compañeras, compañeros, el compañero Antonio Cafiero no solo ha sido un político de raza, sino que ha sido un político con capacidad intelectual y cultural, pero fundamentalmente con una vida, una honradez a toda prueba, que él nos debe servir de ejemplo a todos los políticos. Muchas gracias.